hace un par de días me hicieron una entrevista en el canal de Axel Blaze 16 y me gustaría resubirla para que podáis verla también en este canal. En esa entrevista hablo sobre todo del caso de Daniel Sancho, pero también hablo muchísimo de las cosas que hay en Tailandia, de cómo se vive aquí y de curiosidades de cómo es la vida aquí en Tailandia en general. Así que si os interesa, pues bueno, aquí os la dejo y espero que la disfrutéis. También si os interesan también si os interesa la programación de misterios, os interesan los casos sin resolver y os interesan en general ese tipo de cosas, echadle un vistazo al canal de Axel Blaze 16 porque es muy interesante y la verdad es que se curran muchísimo los vídeos y las entrevistas. Así que sin más, aquí os la dejo, espero que os la disfrutéis y a pasarlo bien. Suscríbete, dale a la campanita y recuerda que mataremos un gatito por cada 10 videos que no nos dejen un like. En el día de hoy estamos en una nueva entrevista sobre el mediático caso de Daniel Sancho. Vamos a hablar con una persona que vive en Tailandia, que conoce muy bien el país, lleva ya bastantes años viviendo por allí y es una persona que tiene un canal que yo, a raíz un poco de un vídeo que hizo sobre el caso de Daniel Sancho, hizo un vídeo sobre ese caso. Él se llama Exiliado Fiscal. Y justo cuando hizo ese vídeo nos apareció un poco como al lado, ¿no?, de nuestros vídeos, ese vídeo que él subió, y me pareció muy curioso y le intenté contactar y por aquí está en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas. Pues bien, aquí estamos a ver qué se cuece, Martín. O sea, tu canal es Exiliado Fiscal. Me parece que tienes como marketing y política o algo así, ¿verdad? Sí, política sobre todo, política, economía y marketing, sobre todo últimamente política, porque como está todo el rollo de las elecciones y demás, pues Pero ahora... hablas de cosas de España. Sí, sí, no, de España 100%. Ok. Lo, Ajá. lo que no hablo es casi de fuera de España, solamente cosas muy reseñables como la victoria de Milei hace poco y tal en Argentina, pero Ujú. aparte de eso normalmente no hago nada internacional. Ok. Ujú. Bueno, lo primero que vamos a hacer en la entrevista, desgranándola un poco, es ver las diferencias un poco entre el país, el reino de Tailandia y el reino de España, ¿no? Ver un poquito esas diferencias que hay de convivencia, los horarios y todo eso. Quería preguntarte, lo primero es que ¿cuánto tiempo llevas en Tailandia? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí? 13 años. Llevo 13 años residiendo de forma permanente. O sea, de Uf, vez en cuando voy a España, vacaciones y demás, pero vivir vivo aquí. buah, un montón de tiempo ya, ¿eh? Sí. Sí, Y, estoy casado, tengo hijos ajá. aquí, yo tengo aquí mi vida. Total, sí, sí. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué decidiste cambiar de vivir en España a irte a Tailandia? ¿Por qué decidiste ese destino? Bueno, pues mi nombre creo que da una pista muy clara, exiliado fiscal, es porque cuando estaba en España pagaba una barbaridad de impuestos. Bueno, me querían hacer pagar una barbaridad de impuestos porque yo vivía en Londres y Ujú. tuve que irme, bueno, me vine a España porque empecé a trabajar online y de esto hablamos pues hace ya 14 años. Y, en fin, yo me intenté informar de qué hacer para cotizar y hacer las cosas legales en España y hacer las cosas bien en España. Y cuando me fui a una gestoría, el tío me dijo, pues mira, tienes que pagar esto. Pero ¿tú flipas? O sea, ¿tú flipas que voy a pagar un 54% de lo que gano? ¿Un 54%? ¿En serio? Sí, sí, pues me dijo, sí, estas opciones tienes, o pagas el 54 o estás de pirata y te pueden pillar y te puede caer un marrón, o te vas fuera de España y mientras vivas fuera de España y residas fuera de España, pues no tienes que cotizar en España, mientras no estés 183 días en territorio español, que es lo que marca la ley para poder establecer tu Ya. residencia fiscal fuera de España. Y dije, ¿qué? Me voy. Y lo dejé todo, ¿eh? Dejé mi familia, dejé mi novia, dejé mis amigos, lo dejé todo. Más por saco. ¿No te crees que voy a pagar yo un 54% de lo que gano? Ni de coña. Y me piré. Y me vine aquí sin conocer a nadie, ¿eh? Wow, sí, Sin sí. conocer- me vine sin Y conocer a nadie. Estuve mirando países y demás. Y Tailandia fue el primero que dije, pues este me interesa para ver.
Y vine, estuve 3 meses, Y te me encantó gustó, el ¿no? país, me encantó el país y ya me volví a España a pillar mis trastos, como el que dice, y ya me vine para acá a vivir. Y desde esa, 13 añitos hasta ahora mismo, 13 ¿eh? años, Increíble, sí. 13 años. Y allí se paga mucho menos de presión fiscal. Muchísimo, muchísimo menos, muchísimo Ajá. menos. Estamos hablando de que utilizando ingeniería fiscal legal, es decir, haciendo las cosas legales, pues puedes terminar pagando un 10%, 12%, Un 10%. te dijo sí. O Sí, sea, sí, pero que es como menos que Andorra, ¿no? sí, sí. Ostras. Sí, porque aquí te puedes deducir muchísimas cosas. Aquí hay muchísimas cosas que te las puedes deducir y, en fin, ya te digo, aquí se te acaba quedando en un 10% tranquilamente, siendo que trabajas desde fuera, pues que también depende mucho de cómo ganas el dinero, ¿vale? Pero siendo que trabajas fuera, ¿qué tal? Pues acabas pagando eso, como un 10%. Ujú. Y más allá de lo que es el dinero, en cuanto a la vida cotidiana, eh, ¿qué es lo que más cambia de la vida cotidiana? ¿Los horarios, la gente, etcétera? Es que esa pregunta es tan extensa que nos tiramos aquí toda la entrevista. Eh, O sea, es que cambia todo. O sea, Claro. aquí la vida es totalmente diferente, todo es diferente, la gente es diferente, las costumbres son diferentes. Eh, es que todo es diferente. O sea, no es. O sea, yo creo que lo que más. O sea, si hablamos de lo que más me gusta, de lo que más me gusta una vez que ya he estado aquí, porque Sí. esto no lo sabía antes de venir aquí, pero lo que más me gusta de estar aquí es la actitud de la gente en general. O sea, tú aquí vas por la calle. O sea, te pongo un ejemplo tonto, ¿vale? O sea, tú vas con el coche, aquí la gente conduce como le salen los cojones. O sea aquí el tema de conducir es eh, como te dé la gana, ¿sabes? Pues tú vas por la calle, se te cruza uno que te hace pegar un frenazo que te pegas así contra el volante, y en España, ¿qué harías? ¡Hijo de puta, cabrón, tal cual! Aquí no, aquí te miran, te sonríen, le sonríes y sigues para adelante. Ostras. O sea, aquí es así. O sea, aquí la gente va siempre con la sonrisa puesta. Ajá. Y, y tener un conflicto es súper difícil. O sea, yo la primera vez que fui a hacer un trámite a una oficina gubernamental, a hacer un trámite de la casa, típica oficina de funcionarios. ¿Tú sabes lo que es que un funcionario te reciba con una sonrisa y te ayude en todo lo que pueda? O sea, ¿esto en España lo concibes? Brutal, sí, Entonces, sí. o sea, es en sí lo que es la actitud de la gente. O sea, y eso, como eso, bueno, y la seguridad y demás es. O sea, para que te hagas una idea, yo voy con la moto y me dejo la moto arrancada en la puerta de la tienda. Ostras, sí, sí. Y si no me la dejo arrancada, las llaves se quedan ahí. En O Madrid y en sea, Barcelona eso no se ¿qué puede, va? ¿eh? Eso no, ¿qué va? ¿Qué va? No, no. De hecho, es que la última vez que estuve en Valencia, me pasó que alquilé una moto, iba con una moto alquilada y me dejaba las llaves puestas. Y es que no, que no, que te cambies el chip, tío, que esto aquí no lo puedes hacer. Que como te pillen la moto, te la roban. Y aquí esto es lo normal. También te digo, son zonas, ¿eh? O sea, también Ya. depende de dónde vives. Lo que pasa es que digamos que lo normal es eso y la excepción es lo otro. La excepción son las zonas en las que no puedes hacer eso, pero eso son las zonas de excepción donde no puedes hacer eso. Lo normal es en toda Tailandia sí puedes hacerlo. Claro, también me gustaría o me gusta hacer esta entrevista porque en realidad estamos hablando de Tailandia sin conocer nada, ¿no? O sea, la gente que no fue allí, mucha gente está hablando de este país. Yo tampoco he ido nunca, no sé prácticamente nada del país. Entonces está muy bien esta entrevista para ver un poco ese punto de vista desde allí, ¿no? ¿Tú vives en capital? O sea, ¿vives en No, Bangkok? no, no, yo vivo en la provincia de Chayapum, en un pueblo que está perdido entre los campos de arroz. O sea, en mi pueblo vivirán 500 personas. Ya estoy Ostras, tirando por lo alto. Ya estoy tirando por lo alto. joder. Sí, sí, sí. Luego hay pueblos alrededor y tal, ¿vale? Pero, o sea, vivo en lo que es una zona rural, una Pero zona de está campo. muy lejos de Bangkok. De Bangkok, 300 kilómetros. Buah, sí, sí. De Bangkok, 300 kilómetros. De la ciudad más cercana,
que sería Korat, está a 90 kilómetros Buah, estás lejísimo, sí, sí. de lo que Y es Ciudad Grande. ya. Y, o sea, entrando ya a lo que es el caso Sancho, que mucha gente, bueno, entrará por aquí también por eso. Por allí se habla mucho del caso de Daniel Sancho. ¿Es muy mediático o no se habla tanto? Probablemente no tanto como España, o sea, probablemente no se habla tanto como en España, pero sí se habla bastante. O sea, sí es un caso que ha tenido repercusión en los medios y del que se ha hablado y demás. Sí. Si O sea, tú lo ves, quizás no tanto como en España, que dan tanto, que me he enterado que están ahí dando la matraca todo el día con el tema del Sancho, pero sí, sí. sí, sí, aquí estamos que no paramos ya toda esta semana, no he dejado de hacer vídeos sobre el tema porque es que no paran de salir noticias todo el rato. Pero, o sea, en las televisiones y tal, ¿tú lo ves el caso? O sea, salen noticias todo el rato y eso. A ver, yo no veo, porque yo no veo televisión Ok. desde el año 2003. O sea, llevo como 20 años sin ver televisión, va en serio. O sea, es algo que tengo total... Me quité de Wow. mi vida la televisión. Pero sí que mi mujer me habla del tema, porque mi mujer sí que le gusta y normalmente pues me va diciendo esto del Sancho este, qué tal, qué cual, que han dicho esto, que han dicho lo otro, en fin, que sí que se habla. O sea, Ya sí, veo, sí, sí. sí se habla del tema. ¿Y tú fuiste alguna vez a lo que es las islas, o sea, a Koh Phangan, donde Sí. sucedió el crimen y tal? A la isla en concreto donde sucedió el crimen no, pero sí que he estado en islas. Mm. Sí. O sea, las que están al lado, Koh Samui o Koh Tao, Cosa muy. en Koh Sí. Samui estuviste. O sea, que esa es la isla en donde actualmente está Daniel Sancho en la cárcel. Creo que ya lo han trasladado a Bangkok. No estoy seguro, pero Creo que creo no, ¿eh? que Aún, sí. aún sigue por allí en... Sí, sí. O sea, la idea será trasladarlo a Bangkok, seguro, pero si no lo han hecho todavía, Ujú. sí, ahora estará en la prisión de Koh Samui, sí. Ok. Y, o sea, podría cambiar o haber un cambio, por así decirlo, de cometer un delito en ciudad, cometerlo en Bangkok, por ejemplo, a cometerlo en una de esas islas, como lo hizo Daniel Sancho. ¿Penalmente te refieres? O sea, de que le cayera más pena o que... Sí, o sea, en cuanto a todo, si lo hubieran pillado más fácilmente en ciudad, que si lo hubieran pillado aquí, si presuntamente lo hizo él. A ver, o sea, si todo es como lo han contado aquí, como salen las noticias y tal, o sea, Ajá. ese tío es idiota. O sea, ese tío es imbécil. Porque ese tío cogió y todos los utensilios que utilizó para ese crimen, el serrucho y todo eso, los compró en un sitio donde lo pueden identificar, donde incluso lo han grabado con cámaras yendo a ese sitio a comprar, lo compró antes de hacer el crimen. Entonces, claro, o sea, es que no tomó muchas precauciones el tío, ¿sabes? Como para que no lo pillaran. Porque claro, si te vas a un sitio donde hay cámaras, donde te pueden pillar, donde te pueden reconocer, pues es bastante más fácil que si te vas a una tienda de un puñetero pueblo perdido, que te lo venden los trastos una abuela, que ahí no tiene una cámara, que eso no lo han visto en su vida y que no se van a... ¿Sabes? O sea, entonces, Ya, muchas luces no ha tenido el tío. Pero claro. vamos, la policía en sí actúa igual en todas partes, no es más en Bangkok o en cosas muy... Claro, No. vemos, o sea, en lo que es la reconstrucción de los hechos del caso y demás, la policía como que mostró bastantes fotografías, ese informe policial o pizarra policial, por así decirlo. Vemos que hay fotografías por todas partes de la isla donde estaba esta persona. O sea, ¿es porque son las islas o en realidad en prácticamente todos lados de No. Tailandia hay tantas cámaras por tantos sitios? A ver, ten en cuenta que en Tailandia no hay ley de protección de datos como tal, como en España, ¿vale? O sea, sí hay una ley de protección de datos, pero no es tan como tal. Entonces, aquí es frecuente que bancos, joyerías, normalmente, pues negocios que tengan más, que manejen más dinero, tengan cámaras que apunten a toda la santa calle, ¿sabes? Y, y es normal pedir eso. O sea, te voy a contar una anécdota que es cierta. O sea, Sí. yo un día perdí la cartera
A mí un día perdí la cartera, no sabía dónde tenía la cartera. Ajá. Y yo estaba prácticamente seguro de que me la había dejado en un taburete que tenía a la entrada, a la salida de una tienda donde trabajaba yo. Y tenía bastante pasta en la cartera. Y fui a la policía y les dije, oye, que me ha desaparecido la cartera, ¿qué podéis hacer? ¿Tú eres el de la tienda de ahí? Sí. Ah, pues no te preocupes, que como tienes un banco enfrente, vamos al banco y les preguntamos. Y fueron al banco, directamente miraron las cámaras ahí, o sea, simplemente fueron al banco a mirar lo que había pasado. ¿Sobre qué hora las has perdido? Las miraron y me dijeron, mira, tío, te las has dejado en el capó de ese coche. Coge la cartera, anda, que la tienes ahí. Hostias. La había dejado encima del capó del coche. Y tal cual. Entonces es muy normal que hayan salido un montón de fotografías, no porque sean cámaras del gobierno, es decir, no es porque sean cámaras que tenga el gobierno instaladas por aquí, sino porque aquí si la policía le pide a cualquiera, a un comerciante, oye, ¿me dejas que vea la cámara? Igual, si le dices que no, tienen que pedir una autorización judicial. O sea, es posible que eso sea así, pero nadie le va a decir que no. O sea, ¿por qué te voy a decir que no? Claro. Pues cogí Es miralas, ¿no? Que eres policía, quieres averiguar algo, ¿no? En realidad, o sea, ahora que hablamos de las cámaras de este caso, o sea, yo recordando que soy un canal de crímenes, ¿no? Y de desapariciones y tal, y muchas veces es como, ¿y si hubieran mirado estas cámaras, y si hubieran mirado estas otras cámaras de este banco, etcétera? Por ejemplo, recuerdo que hicimos un directo con Trium Ars sobre el caso Marta del Castillo, que justo por donde tenían que pasar el coche para salir, si quisieran llevarse a Marta del Castillo justo en esa zona, había unas cámaras que no miraron, ¿no? Nunca. O por ejemplo el caso Mario Biondo, que siempre hablaron de esas famosas cámaras que nunca se miraron, ¿no? Cuando Mario Biondo supuestamente va a retirar fondos o bueno, va a retirar dinero del cajero. En Tailandia, bueno, preguntándote así, aunque es una pregunta un poco quizás comprometida, ¿crees que en el caso Marta del Castillo, si el caso sucediera en Tailandia, se hubiera encontrado a Marta? Hombre, es difícil de saber. O sea, es difícil de saber si se hubiese encontrando. Sí que es verdad que aquí a la policía, al tener más medios, sobre todo más medios jurídicos, porque la policía aquí, o sea, un medio jurídico es esto que te estoy explicando. Tú vas a un banco y le dices, oye, ¿te importa que mire las cámaras de tal día a tal día? Y no tienes que estar pidiéndole una autorización al comisario para que el comisario se la diga al subcomisario, para que el subcomisario abra una orden, que la orden se la envíen al juez, que el juez diga... No, aquí directamente el policía raso, o sea, el policía raso va al banco y le dice, oye, ¿puedo mirar la cámara? Y le van a decir que sí. O sea, no tienen ningún motivo para decirle que no. Entonces, este tipo de cosas ayudan muchísimo. Ayudan muchísimo el que puedan hacer eso. Ahora ya, Yeah. si habían cámaras o no por donde pasó Marta del Castillo, eso pues ya no sabría decirte. Claro, claro. Sí, o sea, se me ocurrió la pregunta así un poco de, ¿sabes? De sopetón y tal con el tema. También, o sea, hablando de cámaras, o sea, a Daniel Sancho lo graban, ¿no? En esa detención y tal, esas fotografías que nos llegaron a nosotros a España, que ya hemos visto 1000 veces. ¿Es normal que esto suceda? O sea, en los casos se suele grabar así a las detenciones No, de casos y no, crímenes y tal. no en los casos de crímenes y tal. O sea, a ti te registra la policía para buscarte droga y normalmente te graban mientras te registran. ¿En serio? Sí. Sí, es muy normal que la policía lleve cámaras y graben todas sus actuaciones para que luego no puedas decir, es que me habéis metido la droga, es que me habéis hecho tal. No, mira, que lo hemos grabado desde que te pillamos. Entonces, sí, o sea, es algo que hacen cada vez más porque cada vez hay más cámaras. O sea, esto también es verdad que esto es algo relativamente nuevo, pues te puedo decir igual de hace 5 años, 6 años para acá, que es cuando la policía pues normalmente llevan cámaras corporales, llevan cámaras en el casco. Entonces, es bastante más común que antes. Pero ahora ya te digo que muchas veces, incluso en un control aquí en estos pueblos que vivo yo, que hay 500 si hay un control de la policía, normalmente pues o tienen una cámara
o tienen a alguien que lleva una cámara o en el casco o en esto para cuando tienen que hacer cualquier actuación o cualquier cosa, pues grabarlo y así que no haya movida de que esto me lo has metido, de que esto tal, de que esto cual. Ya veo, sí, sí. Y, o sea, yo creo que tú cuentas también en tu vídeo que vi, que usé para hacer como la redacción también de preguntas para esta entrevista, que, o sea, que tú fuiste como interrogado por la policía tailandesa, por una movida también de sustancias. O sea, quería que Sí. nos contaras un poco cómo fue esa experiencia y cómo te trataron a ti la poli tailandesa. Pues sencillamente fue un tema de que encontraron drogas a un familiar de una persona con la que yo tenía una relación estrecha y a mí me preguntaron pues qué sabía del tema, si sabía que traficaba, si tenía algún tipo de relación con eso y demás. Es decir, me hicieron unas preguntas normales. Sencillamente me llamaron a declarar a comisaría, me senté en una sala con un par de policías, me hicieron las preguntas, uno que sí que hablaba inglés. Me invitaron a un café mientras me hacían las preguntas, les contesté y ya está, y me fui. O sea, nada raro, ¿sabes? O sea, nada Ya. de que me presionaran ni nada. Pues sí, sí, hombre, me hicieron preguntas de ¿usted sabe algo? ¿Está seguro que no sabe nada? ¿Usted estuvo aquí a estas horas? En fin, me hacían preguntas que eran pertinentes para el caso, pero que en ningún momento me amenazaron. Ya, tío, si es que me invitaron a tomar un café, o sea, es que no. O sea, y cambia mucho de eso a España, por ejemplo. La actitud en general de la policía, o sea, en España nunca me han interrogado por un caso tal, pero sí que yo en España he tenido unas cuantas movidas con la policía de que te paren de tráfico y te vacilen y tú digas, pero tío, o sea, ¿qué te has creído tú? Lo típico de que oye, que soy policía, pues haber estudiado, tío, ¿a mí qué me cuentas? O sea, a mí no me vengas a mí diciéndome así como si fueses alguien, tío, o sea, no sé, yo es que en España no sé si es que habré tenido mala suerte, imagino que habrá de todo, porque imagino que habrá de todo. Claro. Pero esa la policía con una chulería, que aquí ya te digo, aquí no pasa. Aquí la policía, no sé, cuando te paran, te sonríen. O sea, si es que te sonríen, te preguntan las cosas que te tienen que preguntar, la documentación del coche, tal. A ver, normalmente lo único que te piden es el carnet de conducir, porque como todo lo demás está a la vista, entonces pues no. O Y sea, aquí, de... Dime, sí. sí. No, digo que aquí no te preguntan ni por el seguro ni por nada de eso, porque aquí es una pegatina que va puesta en el parabrisas y que entonces pues no tienen que preguntarte si llevas seguro, si tienes la ITV pasada ni nada de eso, porque está todo ahí. Ostras, sí, sí. No tenía ni idea, la verdad, de O sea, todos esos temas. básicamente para sacarte el seguro del coche tienes que tener pasada la ITV. O sea, tú tienes que ir con el recibo de la ITV a sacarte el seguro del coche. Y con el seguro del coche te puedes sacar el permiso de circulación, lo que sería el impuesto de circulación. Y entonces cuando tienes el impuesto de circulación, te dan una pegatina del impuesto de circulación y te la pones en el coche. Entonces, claro, como necesitas una cosa para la otra y para la otra, si tienes esa es porque tienes todas las demás. Porque si no, no podrías tener el impuesto de circulación si no tienes seguro, y no podrías tener seguro si no tienes la ITV. Claro. Entonces, Ujú. entonces no te tienen nunca que preguntar ni por el seguro, ni por la ITV, ni nada. Si ven la pegatina es que tienes todo lo del coche en regla. Ya lo único que te tienen que preguntar es si llevas el carnet de conducir. Sí, la verdad es que, bueno, muchas cosas que estamos aprendiendo, un poco de Tailandia y demás. Alguien que lleva evidentemente 13 años, pues va a saber prácticamente todo del país ya. En Sí, cuanto al caso Sancho, o sea, ¿tú te informaste o bebiste un sí. poquito de la prensa del caso y tal? ¿Tú lo ves muy claro el caso? Hombre, tal y como lo pintan, lo veo más claro que el agua. O sea, un tío que ha confesado y ha llevado a la policía a los lugares donde estaban los trozos del cadáver. A ver, si lo hubieran coaccionado, no sabría dónde estaban los trozos. ¿Sabes? O sea, si tú confiesas un crimen y además sabes dónde están los trozos del cadáver que has ido esparciendo por la isla, o sea, si ya sabes dónde están los trozos es porque algo tienes que saber, porque si no, entonces ya no veo mucho mal. Ya lo único que queda pues es si lo hizo solo o no.
eso Y, ya difícil, ¿Y difícil de... no te parece extraño que premeditara un crimen, como dice la policía tailandesa, que lo premeditaran solo tailandeses, sabiendo las penas que se enfrenta en ese país, por ejemplo, en contra de España? Eso es algo que también digo en el vídeo, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. El único razonamiento que se me ocurre es que el tío pensara, bueno, Tailandia, tercer mundo, la policía no tendrá muchos recursos, igual me es más fácil que en España. Es Pero la única. él no conocía Tailandia, ¿no había ido ya alguna vez allí? Sí, creo que sí que había estado aquí, pero una cosa es estar de turista y otra cosa es y otra cosa es vivir Vivir, aquí. ¿no? Ser residente. Un turista que venga aquí no sabe cómo funciona la policía de aquí, porque lo normal es que un turista que, aunque venga todos los años, nunca haya tenido ningún trato con la policía. O sea, simplemente pues los haya visto por ahí dando vueltas, pero nunca haya sido detenido, no sepa cómo funciona aquí la policía. Yo precisamente de la policía entiendo un poco porque tengo amigos policías tailandeses. Ah, Entonces, por eso sé los procedimientos que tienen y cómo actúan y demás. Entonces, de hecho, estoy a ver si puedo hacerle yo una entrevista a un policía de aquí de Tailandia. mira qué guay, sí, sí. Estaría súper interesante, la verdad. Ya, pero es un poco difícil porque a los policías no les gusta mucho dar Claro, entrevistas por el tema de sacar su cara y todo el rollo. No les totalmente. saca. Pero estoy ahí, a ver si, a ver si de tanto soplar suena. Ujú. Vale, te estaba preguntando sobre el tema de la policía y tal. Sí. Cambiando un poco de tema de la policía, hablando también de las cárceles, que es algo que se comentó mucho en la prensa, ¿no? En los medios de cómo son las cárceles en Tailandia, son muy jodidas y tal. ¿Es verdad todas esas cosas que se decían en los medios en cuanto a las cárceles en Tailandia? Hombre, a ver, a mí ya te digo, me ha interrogado la policía en una cárcel, nunca he estado, nunca me han metido en la Claro, cárcel claro. ni en Tailandia, así que no las he visto, pero bueno, por lo que comentan, sí. O sea, por lo que comentan, sí que es muy jodido estar en la cárcel. O sea, aquí las cárceles es un sitio donde no quieres estar. También es Sí. verdad que hay cárceles y cárceles. Es decir, hay cárceles que son mejores y cárceles que son peores. Pero en general, son cárceles muchísimo más duras que en España o que en Europa o que en cualquier parte. Aquí a los presos pues les dan de comer lo que hay y tienen que trabajar y bueno, o sea, no es como en España que es, en fin, no tanto como en Suecia, ¿no? Que es un puñetero hotel, pero sí que aquí las cárceles son muy jodidas. Sí. En cuanto al tema de cárceles en Tailandia, alguien que estuvo hablando mucho del tema fue Frank Cuesta, eh, bueno, estuvo, me parece que en Telesalseo, con Javi Oliveira, con varias entrevistas, habló bastante del tema, salió también en Twitter hablando de este caso y en todos los medios está saliendo también el nombre de Frank. Eh, Él hace tiempo ya había dicho o destapaba que había como mucha corrupción en las cárceles. De tu mano, ¿tú crees que eso es así? O sea, ¿es verdad eso que dice Frank? ¿Corrupción en qué sentido? O sea, Bueno, él decía que tenía que pagar, bueno, no sé si corrupción es el nombre, pero él decía que tenía que pagar como mucho dinero para que su esposa, que estaba encarcelada allí, eh, pues tuviera o estuviera bien en la cárcel o pudiera verla, etcétera. es decir, que tenía que pagar para tener privilegios que normalmente otra persona no podría tener si estuviese en la cárcel. O sea, saqué por aquí también algún titular que dice que Wild Frank o Frank de la Jungla aseguraba que tuvo que hacer un gran desembolso económico pagando soborno y así garantizar que Yuye, su esposa, viviera lo más dignamente en la cárcel. Hombre, ya lo que se gastase en sobornos, pues eso no te lo puedo decir, porque si lo que ha estado haciendo es sobornar a la gente, eh, pues no sé cuánto te puede costar sobornar a la gente. O sea, lo que sí que te digo es que las cárceles aquí son muy duras. Otra cosa es que si él se ha gastado dinero para, insisto, sobornar, que no lo sé,
Pero si eso es lo que ha estado haciendo, pues obviamente claro que le habrá costado mucho dinero, porque la gente no se deja sobornar barato. O sea, si no lo hubiese hecho. Si es que lo ha hecho, porque ya te digo, esto no lo sé. Pero si lo que ha hecho ha sido eso, pues claro que se habrá gastado bastante dinero. Pero eso, para tener privilegios, porque aquí estar en la cárcel es gratis, o sea, faltaría más que encima te cobren por estar en la cárcel. Y también del tema de Sancho, tengo por aquí también un post que decía que las cárceles de mujeres que no tenían nada que ver con las de hombres y que va a tener que cumplir de 8 a 10 años de cárcel como mínimo y si quieren mantenerle en mejores condiciones posibles que se van a arruinar, decía Frank. A ver, volvamos a lo de siempre. O sea, obviamente una cárcel de mujeres no es lo mismo que una cárcel de hombres. O sea, pero es que no en Tailandia, ni en ninguna parte. O sea, no es lo mismo una cárcel de mujeres que una cárcel de hombres. Si lo que le está diciendo Frank es que te vas a tener que gastar un dineral en sobornos para tener privilegios que no tendría cualquier otro, pues hombre, ya te digo, no sé cuánto pueden costar esos sobornos o si los van a poder hacer. Que ya te digo que no lo va a tener fácil. No va a tener nada fácil, porque se puede sobornar en todas partes. En España hay gente que tiene móviles dentro de las cárceles porque también hay guardias que aceptan sobornos. Pero en un caso como este es posible que incluso lo tenga mucho más difícil, porque al ser un caso mediático van a estar mucho más encima para que estas cosas no sucedan. Porque estas cosas se las toman muy en serio, que la gente se cree que aquí esto es jauja y que tú aquí compras y tienes lo que te salga a los cojones. No, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Es como en todas partes. Tú en España tienes 200.000 euros, como has mencionado que tiene Frank, y claro que tienes privilegios en la cárcel. Claro que sí, claro que puedes sobornar a un guardia, claro que puedes hacer que te pasen comida, claro que puedes hacer que incluso te pasen un móvil. Pues aquí esas cosas posiblemente también sucedan. Ahora bien, que si eres alguien que ha tenido una repercusión mediática, como ha tenido esto, pues van a estar más encima. Van a estar más encima y va a ser más difícil que lo hagan. Y probablemente, pues igual les cuesta más. En abogados, pues también se van a tener que gastar un pico, pero eso es en todas partes, claro. Y sobre el tema de Frank y su mujer y tal, que siempre salía en los medios él pidiendo que saliera de la cárcel, que estaba ingresada allí de una forma que no era la correcta, que no debería haberla ingresado en prisión. ¿Qué opinas tú un poco de todo ese tema? Hombre, yo te digo lo que sé por amigos policías que tengo. Aquí en Tailandia hay una ley que si entras droga por el aeropuerto, o sea, si tú estás entrando droga desde un país extranjero por el aeropuerto, entonces se te considera tráfico. Se considera tráfico de drogas. Y según la ley dice eso, si metes droga desde fuera, adentro de Tailandia, por el aeropuerto. Como solo menciona droga, es cualquier cantidad de droga. No se especifica una cantidad, con lo cual, con cualquier cantidad que fuese, ya te pueden meter tráfico y por tanto meterte, pues eso, como 15 años, 9 años, 10 años, te pueden meter unos cuantos años porque se te considera tráfico, aunque te pillen eso, 0,01 gramos. Te pillen la cantidad que te pillen, si te la pillan a la entrada del país, es decir, entrando por el aeropuerto, se te considera tráfico. Okay. Por eso la pena que le pusieron, porque hay gente que cree que si aquí en Tailandia te pillan con drogas, se te cae el pelo. Hombre, no es España, te va a caer más, pero no es lo mismo que te pillen dentro de Tailandia consumiendo a que te pillen entrando por el aeropuerto. Porque si entras por el aeropuerto, entonces se te considera tráfico. Un apunte, porque muchos no lo sabrán, en Tailandia la marihuana está legalizada. Ok. O sea, esa sustancia sí está legalizada, pero por ejemplo la otra no, ¿verdad? La marihuana, por ejemplo, es legal. Tráfico, distribución, consumo. O sea, tú aquí puedes plantar un monte de marihuana si quieres.
Madre mía, esta parte creo que para mi canal creo que la voy a tener que censurar, que flipas, porque había el tema de sustancia. Tengo que decir sustancia, la otra palabra te la voy a tener que cortar todo el rato porque no hay manera, no hay manera. Me censuran todos los vídeos, es increíble. No, es verdad. No, sí. Sí. Total, sí, sí. Vale. No, te quería preguntar. Está fatal, ¿eh? Te quería preguntar porque también, acabando con lo de Frank, este puso un tuit que se volvió súper mediático, en el que decía, bueno, creo que lo tengo por aquí, Tailandia hace los procedimientos bajo su ley, sus métodos y sus conocimientos, y si no quieres que se te investigue la policía tailandesa o se te juzgue aquí, no vengas a cometer aquí un crimen y tirar trozos de nadie en un vertedero por ahí, ¿no? Así de simple. Sí, o sea, en Tailandia las cosas son así. En Tailandia hacen las cosas así. Además, ya te digo que son muy escrupulosos con las investigaciones y tienen muchos medios. O sea, es que igual lo que pensó el tío este es que aquí no iban a tener medios, pero es que conforme llegaron lo primero que hicieron fue un análisis de ADN. Porque es que aquí los medios los tienen. Entonces, yo creo que fue más que nada eso, porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente igual se piensa, pues eso, que esto es jauja, pero no. O sea, ya te digo que aquí, además aquí a la policía pues se le respeta y que hay veces que han sacado fotos que dicen, pero si en la comisaría tienen ahí las pruebas en la puerta de la comisaría, ahí qué tal. Sí, ¿por qué? Porque aquí nadie va a ir a robarle a la policía. O sea, es que eso aquí no va a pasar. Aquí no va a ir nadie a robarle a la policía. Eso aquí no pasa. O sea, Ajá. eso es algo que aquí no. Y bueno, cambiando un poquillo de tema, yendo ahora en el caso de Daniel Sancho al tema del juicio, que es algo que se comentó un poco en la rueda de prensa. El tema del juicio que, bueno, se supone, o por lo que dijeron en prensa, que se va a celebrar en septiembre. Se suelen celebrar rápido los juicios de estos casos y tal. Y otra pregunta también, ¿qué diferencias hay entre España y Tailandia en el tema de los juicios? Hombre, en temas de asesinato no estoy muy seguro porque no sé cuánto se tardará en España en juzgar a alguien por un asesinato y demás. Aquí normalmente los juicios que se ven que están muy claros se hacen rápido porque, o sea, un tío que ha confesado, que lo tienes grabado, que tienes grabadas las imágenes de cuando ha ido a comprar, de cuando ha ido a comprar materiales y tal, es que está tan claro que, que tampoco hay mucho más que investigar. O sea, es que si él ya ha confesado, y no solamente ha confesado, sino que además ha acompañado a la policía a los lugares donde dejó los trozos del cadáver, pues entonces es que tampoco. O sea, entonces sí es muy posible que lo hagan, que lo hagan en septiembre. Y pues está muy claro. O sea, es que. Y que su familia sea rica, por ejemplo, supone algo en cuanto al juicio para abogado, etcétera. Obviamente sí, como en todos los países, si tienes un buen abogado es mejor que si tienes un mal abogado. Ya. Eso está. Ahora bien, en un caso tan claro como este es que yo creo que ni que tengas el mejor abogado del mundo. O sea, si has confesado el crimen y además no es que hayas hecho una confesión que tal, sino que además has hecho una confesión que es seguro que eso no lo han sacado, pero vamos, o sea, me juego 100 contra una que esa confesión está grabada. Aquí han grabado la confesión y han grabado el interrogatorio. Obviamente eso no lo van a sacar en televisión porque no procede sacar un interrogatorio en televisión, pero lo van a tener por si acaso alguno dijera, no, es que ha pasado, es que han intentado coaccionarle, han hecho cualquier cosa. No, mire, aquí tienes las imágenes del interrogatorio. Entonces, es que es algo que está tan claro que yo creo que no hay diferencia en cuanto a que tenga buen abogado que no. O sea, Ya, es que y para ti, o sea, ¿qué pretensiones tienes tú o sea, de ese juicio tan esperado de este caso? O sea, vimos en esa rueda de prensa que la policía tailandesa, a cargo de Big Joke,
ese famoso policía, investigador y tal de Tailandia, que pedían la pena de muerte en esa rueda de prensa. ¿Tú crees Sí. que será al final lo que se dé? ¿Será pena capital o será cadena perpetua? Son esas dos cosas, ¿no? Las que se piensa que puede ser, ¿verdad? Sí, o sea, eso, pena de perpetua, pinta tiene de pena de muerte. Pinta tiene de pena de muerte porque es asesinato con premeditación, que se ha podido demostrar la premeditación. Aparte, los tailandeses son muy, como te digo yo, son muy orgullosos de su país, ¿no? Entonces, que tú vengas aquí a un país a matar a alguien, porque claro, o sea, según parece, o sea, ya te digo que obviamente todo esto es supuestamente, pero vamos, está bastante claro, él llegó antes, compró antes los utensilios para deshacerse del cadáver y luego conforme llegó lo mató y al parecer fue él quien invitó a la víctima a que viniese a Tailandia. Con lo cual, estás despreciando a la policía de aquí. Estás como diciendo, bueno, mira, lo voy a matar en Tailandia porque allí igual no me pillan. Entonces, vienes aquí a matar a un tío, expresamente a matar a un tío, pues eso al juez no le va a hacer ninguna gracia. Entonces, es muy posible que le caiga pena de muerte. Ahora bien, que esto hay que decirlo muy claro. Ujú. En Tailandia, aunque se emiten unas 200 penas de muerte al año, entre 100 y 200 al año, no se ha ejecutado a nadie desde 2018. O sea, hace ya 5 años que no se ha ejecutado a nadie en Tailandia. Y las ejecuciones, incluso antes de eso, eran muy raras. O sea, normalmente te dejan ahí, vale, estás condenado a muerte. Bien, pues estás ahí en cárcel condenado a muerte. Ahora ya, ¿cuándo va a llegar la fecha de la ejecución? Pues ahí te tienen en la cárcel, va pasando el tiempo y en algunos casos, cuando llegan unas fechas especiales, tipo cumpleaños del rey, tipo cualquier fecha especial, pues se dan indultos a unas cuantas personas, bueno, no indultos de que lo saquen de la cárcel, sino que se les cambia la pena de muerte por pena de cárcel y si no, simplemente no llega nunca la sentencia de ejecución. O sea, no llega nunca el que finalmente te acaben, te acaben matando. Entonces, yo creo que las probabilidades de que acaben ejecutando a Daniel Sancho son prácticamente nulas. De que lo acaben ejecutando. Que le caiga pena de muerte es muy posible. Pero de que lo acaben ejecutando, yo creo que son prácticamente nulas. Ya te digo, es que no han matado a nadie desde 2018. Y ya sería raro que encima quisieran hacerlo con un extranjero sabiendo que va a haber movida, van a tener a los de derechos humanos, a los tontos de la ONU y a toda esta patulea de merluzos que van siempre cada vez que van a ejecutar a alguien en algún país porque es un extranjero. Entonces, sí, total, La verdad es que tampoco. no tenía ni idea sobre esto que nos estás contando y tal de la pena capital. Me parece bastante interesante. Yo creo que dará para algún titular de algunas noticias, la verdad. O sea, con el tema de la pena capital, ahora que estabas comentando que desde el 2018 no se ejecutó a nadie, también es que me parece que yo, por lo que estuve investigando e indagando, creo que extranjeros que nunca se llegó o sea, a ejecutar a nadie que fuera extranjero en Tailandia, ¿verdad? No estoy seguro de eso, pero no tendría mucho sentido de que lo hiciesen. O sea, si normalmente no ejecutan a tailandeses, porque no es una cosa que normalmente suceda, porque ya te digo, sí, existe la pena de muerte y sí, te puede caer pena de muerte, pero ya de ahí a que la ejecuten es extrañísimo. O sea, es que ya te digo, si son entre 100 y 200 al año y solamente han hecho una en 5 años, pues mira las probabilidades que hay de que Sí. te caiga a ti. Pues que precisamente le caiga a un extranjero cuando saben que van a tener movida con la embajada, que van a tener movida con esto, es que no tendría mucho sentido. O sea, es que no. Por ¿Y eso tú, te y digo que tú, tú, tú estás de acuerdo con la pena capital para casos tan extremos como crimen con premeditación, etcétera? yo personalmente sí. O sea, yo personalmente yo soy partidario de la pena de muerte, sí. Ok. Ujú. Yo sí, o sea, yo considero que alguien que con premeditación, porque otra cosa es, yo qué sé,
te has metido en una pelea con uno, le has dado una hostia, un mal golpe y lo has matado. Vale, tal, pero premeditación, es decir, que tú has estado pensando, voy a cargarme a este tío y voy a ver cómo lo hago para librarme de tal. Pues ya te digo, o sea, es que incluso para otros casos también la pondría, porque un tío así, es que dicen ¿los derechos humanos de quién? Del asesino, ya. ¿Y qué pasa con los derechos humanos de la víctima? ¿Qué pasa con el tío que lo han cortado en 40 trozos y lo han desperdigado por una isla? O sea, ese es el problema. Que lo que tienes que hacer es a esa gente quitártela de encima. Esa gente que no esté, porque no, o sea, porque no va a hacer nada, bueno y ya ha hecho algo malo. Y algo muy malo además. Entonces, yo sí. O sea, tú no nos hablabas ahora de las previsiones que tenías en cuanto a que a Daniel Sancho sí que le va a caer esa pena capital, pero que no se va a ejecutar finalmente, según lo que tú piensas. ¿Crees que si entonces no se ejecuta esa pena capital y él se traslada, bueno, está en prisión, etcétera, en Tailandia, a los 6 u 8 años que pasa allí en la cárcel de Tailandia, ¿pueden mandarlo a que pase la condena que tenga en España? Eso es posible. Eso es Ajá. posible. Ahora bien, creo que si está condenado a pena de muerte, no lo pueden trasladar a España porque en España no pueden ejecutar la pena a la que está condenado. Entonces, es posible que lo que hagan es condenarlo a pena de muerte y al cabo de N años cambiarlo por X años de cárcel. O sea, que hagan lo típico de algún cumpleaños del rey o alguna cosa de estas, le conmuten la pena por otra de prisión y entonces ahí ya sí que lo manden a España, que digan que, pero con condiciones. O sea, con condiciones de que no pueda tener permisos, de que no pueda tal, y en fin, con unas condiciones, no solamente que lo mandan y ya está, sino con unas condiciones Entiendo, sí. seguras. Y bueno, 6 años es optimista. 6 años es optimista. Vale. 8 o 10 sería más. Y en caso de que quieran hacerlo. O sea, en caso de que quieran hacerlo, que es posible que no. Eso sí que es posible que digan, pues no, tú has cometido el crimen aquí, te vas a comer aquí los años que te hagan falta. Eso sí es posible que lo hagan. Ok. Es posible, ¿eh? Que ya te digo que eso ya pues, dependerá de muchísimas cosas, dependerán de cómo estén las cosas, porque ya te digo, por ejemplo, los indultos, que no, bueno, es que digo indultos, pero no está bien dicho indulto porque no te indultan, sino Ya, que te te cambian cambia, ¿no? Es te un cambian la cambio. pena de muerte igual por cadena perpetua. Sí, sí. Ajá. Y, Pero eso es, pues eso, cuando son algunas fiestas y eso, pues lo hacen. y del tema de la rueda de prensa, esa famosa rueda de prensa que estuvimos a las 5 de la mañana aquí en España intentando tratar de verla, pero después me parece que se alargó hasta las 8 y no empezaba y no empezaba. Esa rueda de prensa, o sea, ¿se suele hacer algo así con cualquier caso, con cualquier crimen? ¿Hay ruedas de prensa, etcétera? ¿A ti Sí que te suena eso? sí, que hayan ruedas de prensa es habitual. A ver, supongo que no serán con todos los casos que hay en Tailandia, pero sí es habitual que hayan ruedas de prensa, incluso en casos de narcotráfico, en casos de corrupción, en casos de, en fin, casos que tengan cierta relevancia mediática, sí que es habitual que hayan ruedas de prensa, sí. O sea, Ok. yo, por ejemplo, he visto algunas por corrupción, por aquí hubo un caso de corrupción no hace mucho bastante sonado y habían muchas ruedas de prensa a menudo relacionadas con el caso, con los detenidos. Y, Además, aquí es habitual que saquen al detenido en la rueda de prensa y todo eso es bastante habitual. sí, sí. Y de esa rueda de prensa que comentamos, ¿hay alguna cosa a ti que te sorprendió o lo viste todo normal, por así decirlo? No la vi entera, o sea, solamente he visto algunos extractos Ya. que han sacado y eso. Lo habitual, o sea, que salga la policía hablando del caso y demás, es habitual. O sea, es que es algo habitual en casos, ya te digo, a ver, no habitual que pase con todos los casos que hay en Tailandia, porque si no, no darían abasto las televisiones, pero sí que en los casos que sean más relevantes, sí es normal, sí. Sí. Ujú.
¿Y no te pareció, o sea, un poco extraño que la policía tailandesa dijera que el caso estaba cerrado en esa rueda de prensa y posteriormente, o sea, en el día de ayer, vemos que salen noticias de que hay un interrogatorio de más de 2 horas a Daniel Sancho? O sea, ¿no te pareció un poco extraño eso? A ver, si el caso está cerrado por la policía, siempre lo pueden volver a abrir si tienen sospechas o tienen indicios de que pueda haber algo más. Si lo han interrogado, igual es porque Porque ha habido algo más, ¿no? yo eso lo he oído solamente en la prensa española. O sea, yo aquí eso sí que no he oído nada más, pero sí que he escuchado en prensa española que existe la posibilidad de que tuviese un cómplice. Ajá. Entonces, igual lo que están buscando es al cómplice, en caso de que lo haya, porque ya te digo que no lo sé. Aquí de eso sí que es verdad que, o igual yo no me he enterado, pero aquí sí que es verdad que de eso no se ha hablado, de que pueda haber un cómplice o de que... No, aquí ya te digo que el tema ha tenido relevancia, sobre todo por el hecho de que sea un extranjero. Aquí los extranjeros no cometen delitos. O sea, en España Sí. están muy acostumbrados a que los extranjeros cometan un puñado de delitos, pero en Tailandia no. O sea, eso aquí no es nada habitual que un extranjero cometa delitos y mucho menos un delito de ese calibre, ¿no? Entonces, cuando pasa algo así, pues tiene una relevancia especial, porque no es un asesinato. Aparte, este asesinato es que ha tenido doble relevancia. Una, porque es extranjero, y otra porque, o sea, que haya algún asesinato en Tailandia, pues sí que hay asesinatos de vez en cuando, ¿no? Pero ya que lo cojan a un tío, lo cortan en 40 trozos, lo dispersen por cosa muy... todo eso llama la atención de la prensa, obviamente, porque es algo que llama más la atención, que simplemente pues le ha pegado un mazazo a uno y se lo ha cargado. Y por eso ha tenido más relevancia. Totalmente, sí. Pero vamos, Y tú, o sea, tú comentas que ese tema de, o sea, por ejemplo, bueno, lo que estábamos hablando, de que si le hicieron ese interrogatorio de más de 2 horas, como se comenta, es porque a lo mejor puede haber algo más, algo que ha descubierto la policía y que le tiene que preguntar, ¿no? es posible. Eh, yo sacaba por aquí, bueno, es que justo hoy voy a sacar un vídeo de noticias de todo lo que se está hablando, ¿no? Y hice por ahí, cubrí un poco todas las noticias del día de hoy y salía una que me pareció como algo curiosa, ¿no? Que se decía que Daniel Sancho había estado después del crimen con un misterioso hombre, ¿no? Algo así salía en la prensa. ¿Puede ser que a lo mejor esa noticia esté relacionada con ese interrogatorio? A ver, sí es posible, o sea, sí es posible, sí es posible que haya estado con un misterioso hombre, pero claro, todo este tipo de cosas a la prensa le gusta mucho ¿no? Buscar a ver qué hay. Igual simplemente pues estaba con un tío pues que hablando de cualquier otra cosa. Es decir, él ya pensaba que se había librado del marrón y yo qué sé, pues estaba buscando un novio nuevo o estaba buscando de alquilar una moto o vete tú a saber. Entonces, o sea, tendría sentido que si la policía ha visto que ha tenido relación con otra persona después de asesinar a este, pregunten a ver qué pasa. Mira, pues precisamente lo mismo que me pasó a mí con el tema del asunto de las drogas, que yo estaba por allí por el medio, tenía sentido que me preguntasen y ya está. Entonces, es posible que eso. Ahora bien, de ahí a decir que puede ser que alguien tuviera algo más, pues igual estaba hablando con un tío, yo que sé, de cualquier otra cosa. Pero la policía obviamente tiene que investigar a ver qué pasa, porque si te has cargado a uno, tiene sentido que investiguen a todas las personas que han tenido relación contigo, solo siendo extranjero. Porque si eres tailandés, claro, ¿con cuántas personas te relacionas? Pues con un montón, porque conoces aquí a toda la gente. Pero si eres extranjero y turista, otra cosa, te digo, extranjero no porque seas extranjero, sino porque eres turista. Porque yo que soy extranjero, pero vivo aquí, pues sí. O sea, ¿con cuánta gente me relaciono al cabo del día? Pues con un montón. Pero un turista normalmente pues no tiene relación con nadie porque es turista, o sea, relación pues tiene con el camarero al que le pide la cerveza, pero no tiene por qué tener amigos en Tailandia, ¿no? No tiene por qué conocer a nadie en Tailandia. Entonces, si han visto que tenía más relación con una persona
más de lo normal, más que porque sea un camarero o porque haya comprado, pues vamos a ver de qué hablaba con este tío, ¿no? O sea, vamos a ver si tiene algo que ver, por si acaso, porque bueno, porque tienes que llegar al fondo del caso, ¿no? No solamente claro. igual hay algo más. También supuestamente salió información, que esto también lo recogí yo en el vídeo de hoy, que bueno, no sé cuándo va a salir esta entrevista, espero que también pronto, porque claro, es que el caso hay que sacarlo ya, porque si no es que las informaciones como que se van, expiran, ¿no? O sea, tantas noticias que salen, etcétera. Y otra información que hay es que él se iba a casar con una persona en Indonesia y que al parecer, por lo que dice un policía, según NBC News, o sea, ese periódico tan aclamado, dice que quitó de en medio a Edwin relacionado con este tema. Que, o sea, un policía, un director de la policía de Tailandia, decía eso. O sea, ¿tú ves estas informaciones un poco inverosímiles o...? A ver, el móvil del caso, eso ya es más difícil de averiguar, porque él sabe por qué lo mató. También te digo que aquí en Tailandia el hecho del móvil no tiene mucha relevancia jurídica, ¿no? O sea, si tú has matado a un tío, lo has cortado en trozos y lo has dispersado, te va a caer pena de muerte. Da igual que lo hayas hecho porque te ibas a casar con una y tal, da igual. O sea, eso no te van a eximir por eso. Entonces, como mucho puede ser que tiren de ahí para ver si hay alguien más implicado. Es decir, si había alguien más que tenía conocimiento de que tú ibas a hacer esto y por tanto, pues es cómplice. Pero ¿Y más allá el tema de las amenazas tampoco exime nada? O sea, si supuestamente, como se decía en la prensa, tuviera amenazas de Edwin a Daniel Sancho en el teléfono móvil, eso, por ejemplo. Es que el problema es la premeditación. O sea, si tú tienes amenazas de alguien, lo primero, deberías de poner en conocimiento esas amenazas de la policía. No de la tailandesa, sino de la de tu país. Entonces, el hecho de que tú ante esas amenazas, tu forma de actuar sea traértelo engañado y matarlo y después deshacerte del cadáver, ya te digo, si por ejemplo fuese en un cara a cara, o sea, estamos los dos hablando, tú me amenazas de que me vas a matar y yo en ese momento te meto y te mato, ahí sí que puede ser que tuviese cierto sentido el tema de eximirte por el tema de las amenazas, porque te has sentido atacado, te has sentido amenazado en ese momento, has reaccionado y te pueda caer una pena, pero puede ser que eso actúe como atenuante del caso. Pero claro, que tú, ante unas amenazas que te puso en el móvil, decidas invitarlo a Tailandia, a que se venga a Tailandia, lo mates aquí, lo descuartices. No, no lo veo. O sea, no veo yo que el juez vaya por eso. Como mucho puede ser que en lugar de pena de muerte le pongan cadena perpetua por haber colaborado. Porque el colaborar sí que actúa como no como atenuante, sino que digamos sí que juega puntos a tu favor en el juicio de haber colaborado en encontrar el cadáver, en haber confesado, en no haber tal. Eso puede ser que sí. Pero el hecho de las amenazas, aunque tengas amenazas en el móvil, es que ya te digo, una cosa son amenazas. Y es que de todas formas, si tienes amenazas en el móvil de una persona, lo invitas a de vacaciones contigo. O sea, es que no sé, es un poco que ya te digo, veo esto. Y en cuanto a una cosa que se comenta mucho por aquí por redes sociales o por nuestros canales de YouTube, bueno, yo soy una persona que también me criticaron un poco, ¿no? Por ese tema de decir que veía cosas extrañas en este caso y tal. Como nosotros tocamos crímenes, hay muchas veces que hay casos que nos parecen extrañas algunas cosas, etcétera, y por aquí lo sacamos, ¿no? Y, o sea, yo quería preguntarte también si tú piensas que desde España y en algunos medios se ha blanqueado a un criminal, bueno, a un presunto criminal. Infinitamente. O sea, yo he visto algunas cortes, porque ya te digo, yo televisión no veo, pero sí que de estar por Twitter y tal, pues te llegan cortes de televisión
que dices, pero tío, o sea, que ha matado a un tío. No, pero es que pollas, o sea, te has cargado a un tío premeditadamente, lo has cortado en trozos y lo has dispersado por una isla. O sea, es que eso no se puede blanquear. Es que además, siendo España, si en lugar de haber matado a su pareja que era hombre, hubiera matado a su pareja que era mujer, lo estarían poniendo verde. Lo estarían poniendo verde en lugar de blanquearlo. Lo que pasa es que es hombre que mata a hombre por un crimen, ya no diría pasional, porque creo que no ha tenido mucho que ver eso, pero sí que eran o novios o pareja, o estaban juntos, o en fin. Pero que vamos, que eran homosexuales. Y además tiene un padre que es actor progre, que es de ideología progre, que es de los que están en televisión, que normalmente son también de ideología progre. Y por eso lo están blanqueando de una forma que es que estoy segurísimo de que si fuese un tío que ha matado a una mujer, no lo estarían haciendo. Ni de coña. Pero eso es lo que hay en España. Ok, pues bueno, un poco por aquí esta entrevista, la verdad es que hemos tocado bastantes cosas del caso de Daniel Sancho, algunas cosas seguro que tendré que cortar o algo para que no me censuren el vídeo y todo eso, el tema de las sustancias, etcétera. Pero creo que ha quedado bastante guay lo que es esta entrevista. Hemos aprendido bastante en cuanto a algunos temas de Tailandia, etcétera, cómo se vive allí, cómo es la policía, temas de cárceles, etcétera. Me pareció bastante curioso lo que dijiste de la pena capital, que seguro que da para algún titular también. Así que nada, ¿alguna cosa más que quieras dejar por aquí al final de esta entrevista? ¿Algo que se te ocurra sobre el caso, sobre Tailandia? ¿Algo que quieras comentar por aquí por el final? Sobre el caso, poco más, porque ya te digo que este caso está prácticamente ya visto para sentencia. O sea, obviamente hay que celebrar un juicio, pero un tío que ha confesado y que además sabía dónde estaba el cadáver porque los ha llevado a la policía ahí, esto está allá. Lo único sobre Tailandia es que se habla muchísimo en televisiones y demás de que en este país, pues que la policía, que no hay recursos, que no sé qué, no sé cuántos. Ya le gustaría a la policía española tener los recursos jurídicos que tiene la policía tailandesa. Ya le gustaría a cualquier policía española los recursos jurídicos que tiene. Porque aquí no, yo he visto cosas en España que no sé si antes pasaban, pero que ves a dos policías que están ahí con la porra, con un tío que va con un cuchillo. Vamos a ver, o sea, un policía aquí, si va uno con un cuchillo, saca la pistola y tira el cuchillo. O sea, tira el cuchillo, no te van a disparar porque lleves el cuchillo, tira el cuchillo. Pero eso sí, si te estoy apuntando con la pistola y te vienes de cara a mí con el cuchillo, pues te pego un tiro. O sea, si es que ¿qué cojones haces tú con un cuchillo yéndote de cara a un policía? Ese tipo de cosas aquí no pasan. Aquí la policía por lo general, la gente normal no le tiene miedo a la policía, tienen miedo los criminales, tienen miedo los delincuentes. Aquí no pasa como en España que se ríen de la policía. Entonces, por medios jurídicos, o sea, no por otra cosa, sino porque tienen los medios jurídicos para hacerlo, incluso cosas como esta, que aparte también, que aquí la gente normalmente colabora con la policía. O sea, es otra forma de concebir esto, ¿no? O sea, Y ahora aquí, que me acuerdo, perdona, antes me comentabas el tema de las monedas, ¿no? O algo así, que decías que si un extranjero, bueno, si pisabas la moneda, que... aquí lo que pasa es que al rey está muy protegido, entonces hay curiosidades como por ejemplo eso, que si se te cae una moneda rodando, no la puedes pisar, porque si la pisas estás faltándole el respeto al rey y te podrían caer, pues, o sea, si te cae un delito de lesa majestad te pueden caer 20 años. 20 años de cárcel por pisar una moneda. En teoría sí, que no te lo van a poner. O sea, te digo que no te van a caer. No te van a caer, y menos si eres extranjero. O sea, si eres extranjero, van a ver que eres extranjero y probablemente ni te digan nada. ¿Y si fueras tailandés y pisaras la moneda? Si fueras tailandés ya deberías de saber eso. Entonces, o sea, la cuestión no es el pisar la moneda. La cuestión está
en una falta de respeto al rey. Se entiende que si tú eres extranjero y se te cae una moneda y la pisas, no estás faltando el respeto al rey, sino que simplemente no lo sabías y has pisado la moneda para que no se te caiga. Pero si eres tailandés, deberías de saber eso, y si estás pisando la moneda, pues igual es por lo otro. Y entonces ahí sí que te pueden caer, que ya te digo, no conozco a nadie que le hayan metido 20 años por eso, pero en teoría sí que te puede caer. Lo digo porque es que a mí me pasó, ¿sabes? O sea, a mí me pasó cuando iba aquí no mucho tiempo, de que se me cayó una moneda y iba a pisarla, y mi mujer, no la pises, no la pises. Y ya me explicó la movida, ¿no? Ostras, sí, sí. O lo dejamos aquí como curiosidad, la verdad, pero... Aquí es que ya te digo, le tienen mucho respeto, ya no solamente al rey, sino a los símbolos nacionales. O sea, no es solo el rey, es la bandera, es el himno, son todo lo que son símbolos nacionales. Aquí, por ejemplo, estás en un restaurante y suena el himno y la gente se levanta a escuchar el himno. Suena el himno en un mercado y la gente se para hasta que acaba el himno. Curioso, sí, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, eso sí, o sea, tú aquí, por ejemplo, quemas una bandera, 20 años te vas seguro. o sea, eso sí que no te libra, de eso sí que no te libra ni Peter. Porque eso no lo puedes decir que es que no sabía qué tal, ¿sabes? O sea, no es como la monedita, que es que no es que se me ha caído, no. O sea, que sí, no, iba yo con un mechero, se ha cruzado la bandera, no. Eso aquí no cuela. Ok. Ujú. Y bueno, Hugo, tu canal, para dejarlo por aquí también en la descripción y tal, ¿cómo se llama? Para que la gente te busque y si quieres saber un poquito más de lo tuyo, Exiliado fiscal. O ahí te sea, encuentras, ¿no? exiliado fiscal en YouTube y ya está, y ahí me encuentras. De políticas, creo que si el que haya visto esta entrevista hasta el final, pues ya se habrá dado cuenta de qué ideología tengo, así que más fácil si se va a querer suscribir o no, porque Ok. normalmente... Ujú. Oh, vale. Genial. Pues nada, muchísimas gracias, exiliado fiscal, por esta entrevista. Y nada, la gente que te busque y también que apoye y se suscribe por aquí a este canal. Muchísimas gracias a todos por vernos.